Cuando la directora de la jornada me propuso el estar aquí y me comentó que me preparase unas líneas sobre deporte minoritario, al principio yo mostré un poco de extrañeza porque considero que el concepto de deporte minoritario es bastante ambiguo en el sentido de que parece que se posiciona de una forma muy divergente y con un poco de agravio lo que es el fútbol y el resto de deportes, ¿no? Parece que todos los demás deportes, el llamado polideportivo, es el deporte minoritario y que el fútbol es el único mayoritario, ¿no? Cosa que, bueno, desde la Fundación Andalucía Olímpica, que entidad pública en la que yo trabajo, pues evidentemente no lo consideramos así, ¿no? Daros cuenta que, como bien ha comentado anteriormente el director de Exterra, el fútbol es el deporte que tiene mayores licencias en España, con cerca de 900.000 licencias. Sin embargo, el baloncesto es el segundo con 400.000 licencias, ¿no? Por tanto, ¿podríamos considerar que un deporte con 400.000 licencias es un deporte minoritario? Yo considero que no. Tampoco lo sería el golf, que tiene 300.000 licencias, o la caza, que tiene más de 300.000 licencias, ¿no? Sí podríamos considerar que es un deporte minoritario el pentatlón moderno, que tiene 164 licencias solamente en España, ¿no? Por tanto, yo creo que el término minoritario o mayoritario estaría totalmente anudado a lo que es el número de practicantes, la masa social de personas que practican ese deporte en este país. También es cierto que en este aspecto, en excesivas ocasiones, se focaliza mucho en que son los medios de comunicación los que determinan que un deporte es mayoritario o minoritario, en el sentido de que una mayor atención mediática a un deporte lo hace mayoritario y una menor atención mediática a un deporte lo hace minoritario. Evidentemente, cada país es un mundo, ¿no? En España en concreto no escapa a nadie que el fútbol representa el deporte que mayor cobertura informativa a todos los niveles, prensa, radio, televisión, tiene sin lugar a dudas, ¿no? El baloncesto también es un deporte que tiene una cobertura informativa muy amplia. Hoy en día la Fórmula 1 también tiene mucha cobertura informativa, pero imaginaros que las licencias federativas de la Fórmula 1 son poquísimas. Sin embargo, estamos hablando de un deporte que es mayoritario o un deporte que es minoritario. Yo creo que evidentemente es un deporte minoritario, porque las licencias de Fórmula 1 en España creo que son una o dos, ¿no? No hay más pilotos de Fórmula 1, sin embargo, la cobertura es muchísima. Muchos medios de comunicación invierten, y además en algunos casos cifras astronómicas, por comprar los derechos de retransmisión de un deporte que es, en su práctica, exclusivamente minoritario, ¿no? Detrás de todo eso, evidentemente, hay un trasfondo económico, porque el periodismo, los medios de comunicación son empresas informativas que necesitan, pues, tener ingresos de publicidad, sobre todo hoy en día, ¿no? A este respecto yo me acuerdo de los años 90. Muchos de vosotros no habréis conocido la época en la que Miguel Indurain, que es el mejor ciclista español de todos los tiempos, corría. Miguel Indurain ganó su primer Tour de Francia en el año 91 y ganó el quinto en el año 95. Por medio ganó en el año 92 y en el 93 dos Giros de Italia. Es una carrera que empezó el viernes pasado. No sé si muchos de los que estamos aquí somos conscientes de que el Giro de Italia, pues, se está desarrollando en las carreteras irlandesas y hoy empieza, después de un traslado, empieza en Italia, ¿no? Es una carrera que desde hace muchísimos años pasa totalmente inadvertida para televisión alguna en España. Recuerdo que Marca TV retransmitió hace un par de años la carrera de un modo bastante especializado y sesgado, y que años atrás Localia Televisión también retransmitió, compró los derechos de retransmisión del Giro de Italia. Hoy en día, habiendo ciclistas españoles participando en él, no es una carrera que nadie retransmita. Y los que queremos seguir por la retransmisión al respecto, pues tenemos que o irnos a páginas especializadas o bien piratear por internet, pues para ver qué canal de soporte online retransmite esa carrera. En los años de Miguel Indurain, en el 92 y en el 93, Telecinco compró los derechos de emisión del Giro de Italia. Y la publicidad que acarreó esa retransmisión en cuestión de productos energéticos, en cuestión de productos alimenticios, seguros de auto, todo lo que llevaba la retransmisión del Giro de Italia creó muchísimos beneficios a Telecinco. ¿Esto qué quiere decir?
Quiere decir que el deporte, o que ciertos deportes, en la medida en que los medios de comunicación obtienen publicidad a través de ellos, resultan interesantes para ser retransmitidos o ser cubiertos informativamente. El fútbol hoy en día es un ejemplo paradigmático de ello. Yo antes, cuando han puesto la fotografía de este señor José Manuel Pinto, yo no lo conocía. Os reconozco que yo soy no un antifútbol, simplemente es un deporte que no me gusta. Yo creo que en mi vida habré visto 8 partidos de fútbol y la cuestión es que entiendo que justificadamente el fútbol tiene que ser el deporte más retransmitido, con mayor cobertura y con mayor atención informativa en España, pues porque la masa social que mueve es, sin duda alguna, la más elevada. Pero la cuestión reside también en los medios de comunicación han transgredido el límite, la línea roja entre una cobertura congruente con la masa social del deporte, del fútbol en este caso en España, o no la han sobrepasado, en detrimento evidentemente de otras disciplinas deportivas que sí merecen una atención anudada a su práctica deportiva. Si ponemos, por favor, la ficha siguiente. La siguiente. Estos son números de licencias en España, ¿no? Como he comentado, el fútbol es, con diferencia, el deporte más practicado en licencias federativas. También es cierto que el número de practicantes del fútbol en España se sitúa en torno al 1,5 millones de personas, porque muchos no obtienen la licencia federativa. No es necesario para participar en ciertas competiciones. El segundo es el baloncesto. La caza no es un deporte especialmente televisivo, porque las competiciones de caza, cuando no hay un animal de por medio, son las únicas que tienen un factor competitivo, el resto no. Pero luego tenemos golf, montaña, judo, balonmano, tenis, ciclismo y atletismo. Son las 10 federaciones, los 10 deportes que tienen mayor número de licencias en España. Pienso, igual algún que otro compañero que están en la mesa pues, podrá también debatir al respecto, que el baloncesto es un deporte, sobre todo José Carlos, que en España tiene una retransmisión y una cobertura bastante adecuada en cuanto a su práctica, ¿no? El golf muchísimo menos, sin duda alguna, el golf muchísimo menos, teniendo muchísimas licencias. Y el judo, pues es un deporte casi invisible, quitando teledeporte o quitando en los medios de comunicación escritos cuando hay algún campeonato del mundo o algún campeonato de Europa, siempre y cuando medie una medalla de un judoka español. Per se, el campeonato no tiene mayor interés. Y todo se limita al aspecto competitivo. Evidentemente, no vamos a ver cuestiones extracompetitivas de un judoka, como podríamos verlo en cualquier tertulia futbolística o en cualquier espacio de cualquier canal privado tipo 4, tipo Telecinco, donde el fútbol se desgrana hasta límites, ya por así decirlo, fuera de lo deportivo. Sin ir más lejos, bueno, yo realmente en aquel acontecimiento en el que estuvieron implicados Mourinho y el difunto Tito Vilanova de aquella agresión, pues la verdad me apenó ver mucho la repercusión que había tenido esa noticia en todos los medios de comunicación. Y yo creo que cogemos toda la repercusión mediática de aquel acontecimiento y la comparamos con toda la repercusión mediática de toda la historia de la selección española de hockey y patines, que con diferencia es la más laureada del deporte español, y todas las selecciones españolas de hockey y patines juntas no conseguirían, de toda la historia, no conseguirían la repercusión mediática que tuvo aquel acontecimiento, pues de un entrenador de un equipo, como ya sabéis, señero en España, y un segundo entrenador del otro equipo señero en España, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto los medios de comunicación están llegando a desgranar, como digo, aquellas informaciones que ya no son puramente deportivas, sino accesorias, ¿no? Es algo que dejo al debate y que evidentemente pertenece a la percepción y a la opinión de cada uno. Mi opinión es que, como en cierto modo defensor de los deportes olímpicos, no minoritarios, porque insisto que el término minoritario tiene que estar anudado a la práctica deportiva, creo que el fútbol, con diferencia aquí en España, tiene un tratamiento excesivo en relación a la masa social que arrastra. Y otros deportes con masa social también importante tienen muy poca cobertura en los medios de comunicación. Evidentemente, polo, motonáutica y pentatlón moderno, con escasísimas licencias, tienen muy poca entrada en los medios de comunicación. Pero, sin embargo, es paradigmático que el polo, que solamente tiene 552 practicantes en España,
Es un deporte que se vende muy bien porque tiene mucha publicidad de relojes de alta gama, de bebidas alcohólicas de alta gama y de coches de alta gama también. Entonces, hay casos de torneos que se celebran, incluso algunos en Andalucía y otros en Barcelona, que tienen en las páginas de los periódicos una muy buena introducción gracias a la publicidad que genera este tipo de eventos que se considera elitista. Evidentemente, el polo no es un deporte accesible para casi nadie, ¿no? Tienes que tener un caballo, tienes que tener un club, tienes que tener una serie de requisitos. Pero maneja muchísima publicidad y es un deporte que con una tasa de práctica, que es el 0,0005% de España, pues tiene una cabida muy superior a lo que debiera tener en función de ese intervalo. ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva? Por tanto, los medios de comunicación sí es cierto que tienen una influencia clara en el público. Con su ruido o su silencio, evidentemente condicionan la expectación o el interés hacia un deporte. Otro ejemplo claro son los Juegos Olímpicos. Durante los Juegos Olímpicos, Televisión Española y el resto de medios de comunicación hacen un desembarco absoluto en la Villa Olímpica y con grandes espacios en sus medios informativos. Durante los 17 días que duran los Juegos Olímpicos, la mayoría del país está pendiente de las medallas que se consiguen, se despierta el interés por deportistas que antes son totalmente anónimos e incluso se consigue que haya personas que se interesen y conozcan, y eso es una gran labor del periodista deportivo que retransmite el evento en sí, que conozcan y se interesen por deportes como las aguas bravas, que pasó en Londres 2012 con 2 medallas para España, la gimnasia o deportes como la bicicleta de montaña, que son el resto del año deportes bastante invisibles en los medios de comunicación. Por tanto, el medio de comunicación tiene una gran responsabilidad en el sentido de que puede condicionar la expectación que se crea con un deporte o con otro. Luego, evidentemente, son empresas informativas. En ese sentido, está justificado que un medio de comunicación busque aquel deporte que tiene más masa social porque acarrea más publicidad. Y eso, evidentemente, hoy en día es mucho más acuciante en el sentido de que la publicidad está bajando. Por tanto, vemos de una forma correlativa que los medios de comunicación insisten más en el fútbol porque la publicidad ahí no falla. Sin embargo, en otros deportes sí es una publicidad que puede estar carente o mermada en relación a otros años, ¿no? Recordad, por ejemplo, perdonad que insista en el ciclismo, las 3 grandes vueltas, el Tour de Francia, la Vuelta Ciclista a España y el Giro de Italia, se crearon por periódicos precisamente para generar una expectación. Creo el evento, genero expectación y luego vendo más periódicos, ¿no? Es un parámetro, un protocolo de actuación que se ha seguido durante muchísimos años y que hoy sobre todo se ve no tanto en la creación de medios, en la creación de eventos, como en la compra de derechos informativos. Cuando Televisión Española tenía los derechos informativos del Mundial de Motociclismo, pues la expectación que creaba en torno a cada gran premio, con los entrenamientos el viernes, los entrenamientos el sábado, las previas del domingo y la repetición de las carreras, tremenda. Ahora que no tiene los derechos de emisión, evidentemente se limita solamente a dar la información competitiva de quién ha ganado la carrera en el espacio del domingo, ¿no? Por tanto, cuando tenemos un evento, cuando la CBS o la NBC conseguían los derechos de emisión de las series mundiales de béisbol o los grandes combates de los títulos mundiales de pesos pesados, informaban muchísimo sobre eso. Cuando no se tienen, pues se informa muchísimo menos. Pero en el punto 3 quería yo incidir fundamentalmente. La educación deportiva de este país. Evidentemente los medios de comunicación tienen una importancia clave en el sentido de poder influir en qué deportes son más concebidos, más tratados o más considerados que en otros. Pero toda la responsabilidad no recae en el medio de comunicación. El medio de comunicación puede influir en la sociedad, pero fundamentalmente es la sociedad la que ha creado los medios de comunicación que tenemos. España es un país que no tiene una cultura deportiva tan acendrada y tan polivalente como, por ejemplo, Francia. ¿Por qué la esgrima es el deporte más visto en los Juegos Olímpicos en el territorio francés? Pues porque es asignatura obligatoria para los niños. ¿Por qué el atletismo es el deporte rey en Finlandia? Pues porque es asignatura obligatoria para todos los finlandeses. Y
Y así podemos tener ejemplos muchísimos. El curling es una disciplina, ya sabéis, lo de la peonza sobre el hielo, ¿no? Que en Canadá hay auténticos profesionales y que es la retransmisión más vista, y el hockey hielo también. Sin embargo, aquí son deportes pues, que pasan totalmente desapercibidos o son ignorados o desconocidos, ¿no? Por tanto, la cultura deportiva de un país influye muchísimo a la hora de saber valorar, de conocer y de entender deportes que se pueden considerar minoritarios en cuanto a su práctica, pero que no por ello tienen que ser relegados al ostracismo. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? Voy a terminar ya. Recuerdo que en mi último año de facultad había una asignatura que se llama Periodismo Comparado y un compañero y yo hicimos un estudio sobre las 3 grandes cabeceras del deporte en Europa. Marca en España, L'Équipe en Francia y la Gaceta dello Sport en Italia. Durante 4 meses compramos los periódicos, que en el año 95 era bastante complicado comprar L'Équipe y la Gaceta aquí en España, por cierto, pues no había Internet, no existía Internet entonces. Durante 4 meses analizamos los periódicos para ver qué contenidos tenían presencia en esas páginas y compararlos con la tasa de práctica de esos deportes, para ver si el país, en ese sentido, si el periodismo era congruente o no era congruente con la realidad nacional, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor? Entonces, en el año 95, o sea, hace ya 20 años, por Dios, cómo pasa el tiempo, pues el Marca, el 53% de los espacios eran de fútbol. En Francia era el 26%. Y en Italia era el 54%, en el año 95. Entonces, en Francia la tasa de práctica de fútbol era el 7%. Por tanto, si hacemos una traslación, podemos considerar que el fútbol está siendo excesivamente bien tratado en Francia. En España era del 25% y tenía un 53%, también bien tratado. Y en Italia era del 35%, mayor práctica que en España, y aún así llegaba al 54%. Es decir, que el fútbol, con diferencia, por factores también publicitarios y económicos, era bien tratado en los 3 países. Sin embargo, fijaros que en Francia el equipo reflejaba hasta 22 disciplinas deportivas. En España no llegaban a 20 y en Italia se quedaban en cerca de 15. Por tanto, el carácter polifacético de la cultura francesa se dejaba traslucir, se dejaba ver, se mostraba en las páginas de sus periódicos. Y fijaros que en Francia había hasta 7 disciplinas que superaban el 5% de presencia en el medio de comunicación. Sin embargo, en Italia solamente 2 disciplinas más, que son el automovilismo y la hípica, superaban ese 5% de presencia. Es decir, todo muy focalizado al fútbol. Y en España solamente el baloncesto, el ciclismo, la época de Indurain, porque hoy en día no llega ni al 2%, y el automovilismo, por Carlos Sainz. Carlos Sainz fue campeón del mundo de rallies durante 2 años. Cuando Carlos Sainz se retiró, el rally quedó olvidado totalmente en Marca. Sigue siendo una disciplina bastante olvidada ahora, pero digamos que el automovilismo ha compensado con la introducción de Fernando Alonso, ¿no? Pero eso se explica por la irrupción de un ídolo deportivo. No tiene otra explicación. No con tanta incidencia, para esta ponencia, para esta charla, estuve hojeando las páginas del mes pasado y... Déjalo. Y aunque no lo he puesto ahí en un cuadro, pero os comento, yo pensaba que había cambiado un poco la situación, pero sin embargo es curioso porque el equipo mantenía el 26%. 20 años después seguía teniendo el mismo espacio para el fútbol, le seguía dedicando el mismo espacio para el fútbol. La Gaceta del 54 había pasado al 55 y el Marca del 53 había pasado al 55. Es decir, que el fútbol tenía más incidencia incluso 20 años después. Lo único que había cambiado, los demás deportes seguían estando presentes en la misma proporción, casi la misma proporción, un 1% abajo, un 1% arriba. Lo único que había cambiado es que la NBA alcanzaba en los 3 medios de comunicación, lo que ha cambiado, el 10% de presencia, cuando en el 95 era el 0% de presencia. Únicamente se reflejaban los resultados deportivos. ¿Ello a qué es debido? Bueno, pues en España está claro, ¿no? Hay un banco que es el principal patrocinador de la NBA, un banco español. Por tanto, es publicidad. Y lo mismo sucede en el equipo y lo mismo sucede en la Gaceta. La publicidad que atrae la NBA hace que la NBA tenga más presencia. 20 años después. Por tanto,
Está claro que el predominio del fútbol es algo que va a existir siempre, mientras haya una masa social que lo practique. Aquí la cuestión es, y en eso el profesional, los que estamos aquí y los que vais a ser profesionales, tienen que jugar un papel determinante. Éticamente, ¿qué espacio le corresponde a cada deporte en función de los criterios que más objetivamente cada uno en su desarrollo profesional tenga que llevar a la práctica? Yo pienso que hoy en día España está muy futbolizada, permítanme la expresión, que otros deportes necesitan espacio, pero no el espacio que tiene el fútbol. El fútbol justificadamente tiene que ser el deporte con mayor cobertura informativa, con mayor tratamiento informativa, pero no tanto como la que tiene ahora mismo. Pero bueno, eso es labor de todos. Muchas gracias.